Vamos a acompañar quien les habla, la profesora Patricia Concha Flores y el profesor Luis Adawi Cáceres. Bueno, empezamos. El planeamiento, como ustedes bien saben, es algo inherente al ser humano. El planeamiento se ha dado a lo largo de muchas décadas. Es más, esta se inició en el siglo XX a nivel mundial, y aquí vamos a ver una evolución del planeamiento en América Latina, que se da de manera muy fuerte a partir del año 1950 y principalmente entre 1960 para adelante, donde se inicia incluso con la planificación indicativa, ¿no? Denominada así en esta etapa, y donde se introduce la planificación principalmente bajo este modelo, donde está orientado fuertemente a lo que es el gasto público y al incentivo de la inversión privada. Después tenemos, entre los años 80, llamados también época de crisis y ajustes, ahí es donde se da lo que es la planificación estratégica corporativa, que intenta anticiparse aquí a los escenarios o a los eventos futuros, reconociendo que se trabaja en ambientes de alta incertidumbre. Ya aquí es donde se identifica que hay incertidumbre, que hay riesgo, y por lo tanto tiene que ser adaptativa, tiene que ser evolutiva. Y aquí en la administración pública la principal preocupación es lograr lo que son los equilibrios fiscales, y donde se disminuye muy fuertemente y de manera muy sensible el intervencionismo del Estado. Después tenemos que en los años 90 se dan lo que son las reformas liberales, como bien saben. Aquí es la etapa de la planificación estratégica en la administración pública. Y aquí se impone un fuerte enfoque de eficiencia en la gestión pública. Se introduce con fuerza lo que son los temas y los esquemas y los enfoques de privatización de los servicios que el Estado prestaba. Posteriormente lo que tenemos es que en los años del 2000 para adelante se da un periodo de estabilidad, un ajuste de reformas, donde se da un periodo de planificación situacional de estratégica pública. Aquí es donde se introduce, donde empieza el tema con un enfoque ya público, se dan las combinaciones Estado-mercado, y la intervención se amplía en relación a muchas más áreas. Aquí es donde, por ejemplo, se dan inicio a lo que son fuertemente las alianzas público-privadas. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los ciudadanos, a través de bienes y servicios que se les brindan a ellos. Este proceso de planeamiento no es ajeno, en este caso, a nuestro país. El Perú también ha tenido un fuerte, componente en este proceso, y también se ha iniciado, y lo que gatilla este proceso de planeamiento en el Perú es precisamente la conferencia de Punta del Este, que se realiza en el año 1961. En esta conferencia es lo que marca historia en la planificación de América Latina y también en el Perú. Es aquí, en esta etapa, en este periodo, donde se prioriza la necesidad de programar el desarrollo, dando con ello un impulso muy fuerte en lo que son las actividades vinculadas con la planificación, contribuyendo en este caso a caracterizar modalidades, contenidos del proceso, planes y los mecanismos de la Alianza para el Progreso. Aquí es donde se estableció que era necesario un plan de desarrollo constituido como un prerequisito para la obtención del financiamiento externo, y también se vio la necesidad de contar con algo muy fundamental, un recurso humano preparado, que esté acorde, especialista en estos cambios, de poder realizar el proceso de planeamiento. También tenemos lo que es, en el año 1962, se da lo que es la creación del Instituto de Planificación, y aquí se crea la Oficina Central de Estudios y Programas, dentro de lo que era el Ministerio de Hacienda y Comercio. Posteriormente vemos que en el año 1967 al 70, lo que se da que en el gobierno de Velasco se crea lo que es la Escuela Superior de Administración Pública, que es denominada ESAP.
Posteriormente, en 1995, en el gobierno, por ejemplo, aquí del presidente García, se produjo una serie de reformas, leyes, modificaciones que finalmente no tuvieron una limitada implementación, no se implementaron del todo, y en el año 1992 se da lo que es el cierre del instituto, del INPE. Y aquí es donde se crea la disolución para cerrar este instituto y se asignan las funciones que las tenía, en este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2005, mucho más adelante, es cuando se crea lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que todos conocemos. Sin embargo, no empieza a funcionar, sino es hasta el año 2008 que empieza ya a tener funcionamiento el CEPLAN. Posteriormente, en junio del 2011, el CEPLAN presenta ante el Foro del Acuerdo Nacional una propuesta de lo que debería ser la visión de futuro del país. Sobre esta base se construye una visión concertada que guíe las actualizaciones de todas las políticas y planes del Estado para asegurar el bienestar de la población. Y posteriormente, como bien vemos aquí en la diapositiva, se da una actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, con una mirada prospectiva, con una mirada al año 2021. El planeamiento tiene muchas definiciones. Aquí hemos escogido dos. Una de ellas nos menciona que planificar es el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. Es un cálculo situacional que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Es el cálculo que precede y preside la acción. Eso nos dice Carlos Matos. Francisco Palón nos dice que el planeamiento es crear un sistema flexible, integrado de los objetivos y de sus correspondientes estrategias que nos sirvan de punto de referencia para visualizar en qué grado alcanzamos los objetivos de corto plazo y cómo nos encaminamos a los de mediano y largo plazo. Esto con coherencia entre el esfuerzo de las personas y el relativo de cada uno respecto a la meta. Aquí lo que podemos decir también es que, como decíamos al inicio, que existen varias teorías sobre lo que es planeamiento. Sin embargo, podemos mencionar que todas tienen elementos comunes como la anticipación al futuro, o sea, que se tiene que mirar a futuro, mirar los riesgos, tiene que haber una dirección, una conducción, es un proceso social, y que en todo caso, para poder tener un relativo y buen éxito, tenemos que planificar. Y bien, habiendo ya comentado los antecedentes, identificado cómo ha sido en América Latina, cómo ha sido en el Perú el proceso de planeamiento, nos hacemos una pregunta que muchos de ustedes posiblemente también se la han hecho no una, sino varias veces. ¿Vale la pena que el Estado planifique sus actividades? ¿Es necesario planificar? Porque muchas veces, tal vez, hemos trabajado en un planeamiento dentro de las instituciones donde trabajamos y finalmente no se ha cumplido lo que hemos planificado. Entonces, por eso nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿Es válido planificar? Bueno, definitivamente sí. Tenemos que planificar para saber hacia dónde vamos, cuál es nuestra dirección y con qué elementos, con qué recursos contamos para poder llegar hacia esos objetivos y metas que nos estamos planteando. Por eso es necesario planificar para no estar sujetos ni depender de situaciones ni circunstanciales. Tenemos que tener previstos, identificados, mapeados los diferentes escenarios posibles. Tenemos que planificar también para lograr el futuro que deseamos, en base a las oportunidades, que debemos reconocerlas, identificarlas, y principalmente también considerando los recursos con los que contamos. Recursos económicos, recursos humanos, recursos logísticos, etc. También es importante planificar para definir qué esperamos lograr y a dónde queremos ir. Y no solo es eso, sino también cómo podemos lograrlo.
¿Qué necesitamos? Debemos tener claridad de cómo sabemos lo que hicimos para poder también mejorar y reencaminarnos si nos estamos desviando. Ahí tenemos que corregir lo que son las acciones presentes, si es que no están direccionadas, si no nos están llevando hacia el objetivo, ya sea la visión que nos hemos planteado. ¿Y esto con qué? Con el propósito de cumplir los objetivos propuestos y con una mirada al futuro. Asimismo, tenemos que planificar para definir qué esperamos lograr y a dónde queremos ir y cómo lo podemos lograr. Para identificar también, como ya habíamos mencionado, los recursos prioritarios, porque podemos tener muchos recursos, pero tenemos que identificar los prioritarios que nos permitan alcanzar los resultados esperados. Las planificaciones no están, digamos, escritas en piedra. Las planificaciones también tienen que ser, la planificación que nosotros tenemos que hacer, tiene que ser proactiva. Tiene que ser una planificación proactiva y no reactiva. ¿Bien? Muy bien. Como nos ha mencionado Patricia, hemos hablado de varios conceptos y enfocado varios puntos importantes dentro del proceso de planeamiento, porque desde ya el proceso de planeamiento, como se ha mencionado, es un proceso, y así se debe entender, que parte desde una mirada hacia un futuro y un conjunto de actividades para alcanzar ese futuro. Como tal, y lo ha mencionado justamente Patricia, es inherente al ser humano, y al ser inherente al ser humano, entonces vemos que el proceso de planeamiento engloba un conjunto de decisiones, que son decisiones que tienen tanto datos subjetivos como datos objetivos sobre lo que se sustentan, porque se trata de análisis de información. Porque una de las características que han sido mencionadas es que la incertidumbre es uno de los mayores constantes y comunes que existe en todo proceso de planeamiento. No sabemos exactamente, porque estamos proyectando un futuro, y no sabemos qué va a suceder en el tiempo. Como tal, uno tiene que identificar a partir del análisis del presente cuál es el problema que no me permite alcanzar el futuro y ver qué situaciones, entiéndase riesgos o eventos, podrían presentarse para que estos no nos sorprendan cuando vamos caminando hacia ese futuro. Como tal, concluyendo un poco la parte introductoria que se ha dado y para reforzar más la respuesta a esta pregunta que por lógica es afirmativa, si sirve planificar o no actividades, el proceso de planeamiento se trata de un proceso de aprendizaje, adaptación y anticipación, ¿no? Y esto es una conclusión que toma Elliot Cohen, que es un profesor que tiene un libro que se llama ¿Por qué fallan los planes?, ¿no? Basado en el análisis de planes militares y diversos tipos de planes, y él justamente concluye en 3 puntos por los cuales fallan. Uno se enfoca en el futuro, que es falla en anticipación, porque el futuro no ha sido bien anticipado, no se ha visualizado bien, hay un problema de visualización. La otra falla es la falla en el aprendizaje, es decir, cuando pasamos a la ejecución del plan, nosotros comenzamos a tomar acciones que hemos pensado desde antes. Esas acciones van a dar un resultado y uno tiene que aprender de esas y tiene que analizar. Hay una falla en el análisis del pasado. Y el otro es la adaptación, que es adaptarse a lo que sucede. Si el plan tiene flexibilidad y cohesión, entonces se va a poder adaptar y uno tiene que cambiar para poder saber por qué camino va a ir, en qué momento cambiar, y es un problema de poder adaptarse. Y efectivamente no están escritas en piedra, lo que quiere decir que es una situación que uno proyecta y un camino estratégico que lo lleva hacia un éxito, pero que a la hora de ejecutarlo uno tiene que perseguir el mismo resultado y ver en función de todo el proceso de planeamiento cómo caminar. Un ejemplo que podemos ver de por qué vale la pena planear en el Estado la vemos en la diapositiva. En la diapositiva que vemos un ejemplo de Singapur. La foto superior izquierda es Singapur en los años 60. Es la misma toma de la misma área. Singapur en los años 60 era eso. Ellos se autodenominaron el hoyo negro del mundo.
es la autodenominación que tuvieron, porque así se veía. Sus gobernantes tomaron la decisión de proyectar un futuro para Singapur y transformarlo, proyectaron un futuro único. Sobre ese futuro único determinaron cuáles son sus ventajas competitivas para reforzar ese futuro. Trazaron el camino y todo el gobierno y toda su nación giró en torno a ese futuro. Pasaron 50 años y Singapur es hoy en día la foto de abajo. Se propusieron metas que quizás en un momento alguien podría pensar que eran inalcanzables. Una meta de poder ser una de las potencias económicas del Asia, naciendo sin ser absolutamente nada. Y hoy en día, pasados 50 años, lograron más que eso. Están entre, como todos lo sabemos, y uno simplemente puede investigar un poco sobre ellos, es la quinta potencia, es una de las 5 potencias económicas del mundo. Y lo logró a través de planeamiento estratégico. ¿Cuáles son los desafíos? Es la otra pregunta que nos hacemos como parte del webinar para realizar una planificación estratégica en el Estado. Podemos leer un conjunto de conclusiones que no son totales, y no integra todo lo que puede ser porque hay muchísimas, simplemente se ha plasmado lo más relevante. La parte más importante es justamente la que tuvo Singapur, es primeramente poder trazar un futuro único. De ahí crear conciencia entre todos aquellos que tienen que alcanzar ese futuro en que la parte que tienen que hacer es muy importante y que nadie puede cambiarla en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si un Estado, una nación se traza un futuro, como lo hemos visto en el caso anterior, entonces todos los gobiernos, toda la parte de la administración pública, toda la parte empresarial y los ciudadanos comunes tienen que empujar hacia ese mismo futuro y hacer lo que le corresponde hacer para alcanzarlo, si no, nunca se va a alcanzar. Eso es un gran reto y un desafío que tiene la planificación. El otro es establecer una teoría. A veces es difícil, hay muchísimas teorías de planeamiento, son aproximaciones teóricas, se basa en una teoría, en realidad el planeamiento tiene 2 teorías principales, una oriental y una occidental, y de ahí tiene aproximaciones de diferentes. Pero un Estado, una nación, selecciona una teoría. Por ejemplo, en el Perú tenemos la teoría de gestión por resultados. Uno puede decir, a mí no me gusta, ¿qué importa? Pero es una teoría adoptada por un Estado. ¿Por qué es importante mantener una teoría? Porque si no, no nos podríamos entender. Una teoría tiene una aproximación, tiene una metodología, y si hacen diferentes, podríamos confundirnos a la hora de poder llegar a una conclusión, a un futuro único, a poder articular actividades. Esa es una parte importante. Lo otro, que estas guías que tengamos teóricas, algunos le llaman doctrinas, otros le llaman guías, tengan la necesidad de detalle, de conocimiento, de detalle, de procedimientos necesaria en función de la organización de cada Estado, ¿no? En este caso, nosotros tenemos enfoques territoriales, tenemos una organización política específica, una organización sectorial, y tendríamos nosotros que adaptarnos a que, como está establecido en todos los tipos de planes que tenemos hasta el nivel más bajo, que estos conjuntos de manuales tenga el detalle hasta el nivel más bajo para que se pueda entender. Hay un concepto integral y un concepto específico de procedimientos por cada nivel, dependiendo de dónde esté, qué nivel de gobierno, qué tipo de plan, si es local, si es integral, si es nacional, etc. Lo otro es el enfoque. Un enfoque tiene que ser único. Si nosotros hemos decidido que hay enfoque territorial, nadie puede ir con un enfoque diferente, porque si no, como lo dice, nos desenfocamos. Si nos podemos ir a otro lado creyendo hacer lo mismo, al ver con otro enfoque nos podemos estar distorsionando en lo que queremos conseguir y al final no nos entendemos y no se alcanza ese futuro. Lo otro es la voluntad. La voluntad que uno tiene que tener, que es un poco de lo que hablábamos al inicio de responder esta pregunta, que es la parte de conciencia y voluntad que tienen que tenerse para poder aplicar lo que le corresponde, para poder aceptar lo que manda una estrategia. Puede mandar una estrategia y uno quizás puede estar por debajo de ese sector o de ese que envía la estrategia, que rectora en la estrategia, que es el que rectora, que es el que la dirige, y nosotros nos toca en este momento poder ser los ejecutores. Tenemos que ejecutarla, no podemos negarla. Y lo otro es llevarlo esto hasta el momento, hasta el lugar de medición, hasta la parte realizable, buscar para que el proceso de planeamiento pueda llevar a esquematizar hasta cuáles son los indicadores que me van a llevar a tener el éxito y cuáles
y cómo poder hacer la parte de rendición de cuentas, ¿no? Básicamente esos son algunos puntos importantes y Patricia nos va a agregar algunos más. Así es. Efectivamente, como bien lo dijo Luis, la planificación es un proceso. La planificación no es estática, es una actividad continua, unitaria, que no termina, ojo, con la sola formulación del plan. Implica reajustes permanentes, ¿no? Entre las actividades, entre los fines, entre los procedimientos. Asimismo, implica un conjunto de acciones y de decisiones, señores. Cuando hablamos de voluntad política es eso, de decisión al más alto nivel, decisiones de las más altas autoridades, decisiones de los tomadores de decisiones, valga la redundancia, y que tengan, digamos, claro cuál es el objetivo, cuáles los objetivos y metas que quieren lograr. Otra característica también que es importante mencionarla es que es simplemente y siempre va a ser una actividad mirando hacia el futuro, proyectándose hacia el futuro, dirigida al logro de objetivos y metas, y que siempre está en constante movimiento, constante cambio, constantes reajustes. Otro punto bastante importante es que la estrategia es un punto fundamental, como bien lo ha dicho Luis, del planeamiento. La estrategia es fundamental del planeamiento y dependiendo del tipo de estrategia es que también nos va a determinar por dónde vamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Eso también es importante. Entonces, ¿por qué debemos planificar? Para reducir la incertidumbre que nos va a traer el futuro, para tener, digamos, de alguna manera identificados los riesgos a los cuales podemos estar expuestos, identificar los diferentes escenarios posibles. Para eso tenemos nosotros que planificar. Bueno, ahora pasamos al momento de las preguntas que ustedes quieran realizar. Los invitamos a participar y a hacer sus preguntas. El señor Flavio está preguntando, ¿pero por qué en el Perú lo planificado no se cumple? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente nosotros tenemos un centro de planeamiento estratégico, un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual cuando fue creado también con muchas debilidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos que han venido logrando el CEPLAN, actualmente no se cumple lo planificado porque de alguna manera tenemos, si bien es cierto, con el esfuerzo que hace el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, no tenemos todas las guías, digamos, para poder implementar estos planes a nivel de Estado. Tenemos solo actualmente 2 guías, la guía de las políticas nacionales y las guías institucionales, es decir, para el PEI y para el POI. Entonces, por eso es que nos dicen qué hacer en estas guías, pero el problema es que no nos dicen cómo hacerlos. No tenemos cómo operacionalizar, digamos, el plan y el planeamiento que se está diseñando. Lo otro que me permito ampliar para complementar es un tema de voluntad que se mencionaba, ¿no? Cuando no hay voluntad, y a veces voluntad no hay por un buen entendimiento de lo que es el proceso de planeamiento, entonces uno puede pensar que tiene la razón y no hacer caso a la coherencia que enfoca una nación, como el caso de Singapur, que logró un éxito gracias al planeamiento. Pero vamos un poco más a ver el tema del por qué. La parte importante de un planeamiento no es el plan en realidad, es el proceso que lleva a tener ese plan. Normalmente, a veces erróneamente, no quiero acusar a nadie, sino simplemente es una aproximación académica que podemos dar de que los planes se hacen simplemente por cumplir con un formato de planeamiento y por buscar una alineación con ciertas políticas superiores.
pero no se entiende que esto tiene que ir en un proceso donde tiene que haber un análisis integral del problema para encontrar una solución, porque eso se trata el plan. Al final, si ese proceso está bien hecho, el plan, que es un texto, va a resultar en que va a transmitir lo correcto. Pero el éxito no se logra con la formulación del plan, ni con la lectura, ni con simplemente decir, acá tengo el plan. El éxito se logra con la ejecución de ese plan, ¿no? Y justamente es uno de los aspectos que nosotros, profesores de la Escuela de Gobierno, vamos a tratar en esta diplomatura de planeamiento estratégico, ¿no? Justamente cómo entender el proceso de planeamiento como un proceso integral, desde el análisis hasta la ejecución, hasta el éxito. Efectivamente, como bien lo dice Luis, el planeamiento es un proceso que no solo acaba, como habíamos mencionado ya, con el diseño del plan. Tiene que haber también una formulación y una implementación, porque si no, no se logra concretar, ¿no? Y por ello es que actualmente en el Perú no existen los elementos orientadores que permitan tener claridad sobre el tema. Había mencionado hace unos minutos que ¿por qué? Porque se adolecen de manuales, se adolecen de guías que contengan la metodología precisamente para esto, para el diseño, para la formulación y para la implementación. Gladys Navarro nos pregunta, ¿CEPLAN establece que la planificación considere el enfoque de potencialidades territoriales o es optativo? Bueno, dentro de lo que es el planeamiento, definitivamente se tiene que aplicar diferentes enfoques. Y dentro de los enfoques que habíamos mencionado, que uno de los puntos fundamentales del planeamiento es la estrategia, ahí es donde se aplica en la estrategia los enfoques, el enfoque territorial, el enfoque multinivel, el enfoque holístico, el enfoque sistémico, y precisamente, como bien lo menciona, hacen la pregunta, el tema es que falta una mirada, ¿no?, de la realidad de forma holística y sistémica. Eso es lo que falta. Entonces, es uno de los enfoques que efectivamente se tienen que realizar. Tenemos que ver el mapa, señores. Tenemos que ver el territorio para saber con qué recursos contamos y así poder saber y poder planificar con los recursos que tenemos. Sí, efectivamente, dentro de las políticas y normas gubernamentales de nuestro país, hay una decisión y una indicación de que se haga con enfoque territorial. Pero acá hay que entender qué cosa es el enfoque territorial. Es mirar y entender el mapa bien. Pero como estamos tratando de un tema estratégico, la estrategia es una forma de entenderla. La estrategia se trata de dimensiones. Tiene una dimensión horizontal, que es de largo plazo. Un estado se cambia en 50 años. La mayoría de estados que han logrado desarrollarse lo han hecho en 50 años. No lo hacen en 5, en 4, en 3, es imposible. Y la otra es vertical, que es profundidad. O sea, el análisis del problema tiene que ser tan profundo para determinar las causas. Si hacemos un enfoque territorial, tendríamos que ir de lo mayor a lo menor, ¿no? O de lo menor a lo mayor, como lo querramos ver, en este caso del enfoque. Lo mayor es lo nacional y lo menor será lo distrital, lo local. Entonces habría que ver si tengo un plan nacional, un plan regional, un plan local, provincial, distrital, ¿y dónde van los centros poblados? ¿Y dónde van los barrios? ¿Y dónde van los anexos que están ante los barrios? Entonces habría que entender cuánto es profundo ese enfoque territorial para poder ordenar un planeamiento correcto que pueda llegar al futuro que se quiere, ¿no? Una consulta. En la planificación, ¿a qué se debe dar mayor peso? ¿A lo técnico o a lo político? Bueno, definitivamente en la planificación es importante ambas cosas, pero el mayor peso, desde mi perspectiva, es desde lo técnico, porque definitivamente lo técnico es donde los especialistas saben los procesos, saben las fases y lo necesario para hacer la planificación. Y claro, la parte política también no es ajena a ello, el aspecto político no es, porque si no hay lo que habíamos mencionado, una voluntad política al más alto nivel, simplemente no se concretiza el planeamiento. Sí, si hablamos de la planificación, si preguntamos de la planificación como proceso,
o sea, la planificación como proceso metodológico, entonces prevalece lo técnico. Pero si hablamos la planificación como un proceso de análisis para llegar a unas decisiones concertadas, si queremos darle alguna manera o para proyectar una estrategia a un futuro, entonces tenemos que decir que es holístico. Y no solamente está lo político y lo técnico. Lo holístico, muchas teorías de planeamiento usan acrónimos, ¿no? En las teorías empresariales, la mayoría de teorías usan un acrónimo que es conocido como PESTE o PESTA, PESTE, que significa político, económico, social, tecnológico y ecológico, o tecnológico y ambiental. En el ámbito militar se usa el PMESII, político, militar, económico, social, infraestructura e informacional. Y en el ámbito nacional, otros países más desarrollados usan el DIME, que es diplomático, informacional, militar y económico. Depende del contexto que uno analice, es holístico. Y lo cuán holístico sea depende de la complejidad del problema y depende del nivel que esté. Por eso, repetimos, si se trata de la metodología, definitivamente lo técnico va a prevalecer porque es el soporte técnico-metodológico para un proceso que es de toma de decisiones, es el planeamiento. Pero si hablamos de proceso de planeamiento en sí, es holístico. Y tanto lo político como lo técnico influye, porque influye todo, absolutamente todo. ¿Y cómo lograr un proyecto que sea 50 años, ¿no? Porque acá el problema acá es que termina un gobierno y ya no quiere continuar lo que ha avanzado el anterior gobierno. Entonces, lograr algo de que tenga continuidad es bastante difícil. Por favor, vamos a agradecer que sus preguntas las hagan por escrito. No se escucha bien. Porque no se escucha bien. Se acoplan. Se está acoplando un poco. Hace un rato hubo la intervención de uno de los participantes. Vamos a agradecerle que lo escriba. Ana Juliana nos pregunta, ¿cómo solucionar con el tema de la falta de presupuesto o la falta de gestión para ejecutar? Bueno, muy buena pregunta. Cuando uno hace el proceso de planeamiento, cuando uno planea, cuando uno define una estrategia, analiza todo. En ese análisis del todo, uno analiza qué es lo que me estaba proyectando como futuro y parte de analizar la realidad actual, cómo estoy sentado en este momento, y una vez que determino y entiendo cómo estoy sentado en esta situación presente, se debe determinar cuál es el problema que me impide alcanzar el futuro. Ese problema es el problema que resuelve el proceso de planeamiento. Cuando uno hace el análisis situacional actual, tiene que ver todo, como ya hemos dicho holísticamente, todo, de lo propio, de lo vecino, de lo global, todo lo que puede influir, porque todo influye. El mundo es sistémico hoy en día, y como es sistémico, cualquier cosita que uno cambie influye en cualquier cosa. Dentro de ese análisis, uno analiza los recursos. Uno analiza aquello que podría, y uno analiza los recursos, analiza las capacidades que tiene, dentro de eso están las capacidades económicas que tiene un Estado, y proyecta su futuro, cómo alcanzarlo en base a su capacidad. Si un Estado se toma un futuro que es muy retador y va por encima de sus posibilidades económicas, entonces ese futuro se vuelve no factible y no es realizable porque no existe estrategia para alcanzarlo con esos recursos. O se cambia la estrategia, o se consigue recursos, o simplemente se cambia el futuro. Eso es así de simple, no hay mayor complicación. Entonces, los estados, ¿cómo buscan la parte económica? Se financian de diferentes formas que existen. Se endeudan y eso tiene que hacer un análisis económico de lo que debe hacer. Dentro de mi óptica, netamente aproximación académica, para mí, la parte económica de un Estado se debe preocupar en la generación de recursos económicos, en este caso, para determinar y soportar ese futuro. Si no lo consigo, entonces definitivamente tengo que decir, ese futuro no lo voy a alcanzar. Efectivamente, como habíamos mencionado también, como bien lo ha dicho Luis, el tema presupuestal es uno de los recursos que uno tiene que de antemano saber si los cuenta o no, que tiene que estar presente al momento de hacer un planeamiento. Porque para hacer el planeamiento lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra realidad, saber con qué recursos contamos. Ya habíamos mencionado recursos económicos, logísticos, recursos humanos, ¿no? Entre otros.
Entonces, tenemos que tener claridad para poder también establecer nuestros objetivos y metas en función también a ello. José Mariña nos pregunta, ¿cómo podríamos monitorear el avance de los planes estratégicos y operativos? Bueno, el avance de los planes estratégicos operativos, es más, cualquier avance se monitorea a través de lo que es la métrica, a través de lo que son los indicadores. Y aquí estamos hablando de indicadores, si hablamos de indicadores de política pública, estamos hablando de indicadores de impacto o de resultado. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos medir si estamos avanzando, si estamos estáticos o si estamos retrocediendo con respecto a nuestros objetivos planteados. Por ello, los objetivos que también se planteen tienen que ser objetivos con determinadas características. Tienen que ser medibles, tienen que ser medibles, tienen que ser específicos, ¿no? Entonces, tienen que ser realizables, tienen que tener las características que puedan, por ejemplo, ser viables y principalmente esos objetivos tienen que poder ser medidos. Sí, hay dos tipos de indicadores. Cuando uno determina cómo puedo supervisar o cómo puedo ver si es que un plan estratégico se cumple o llega al efecto, o sea, estratégico operativo, primeramente la vinculación entre plan estratégico y operativo tiene que tener una vinculación perfecta, donde el plan operativo decala del plan estratégico. Como tal, si el plan operativo se cumple, el plan estratégico también. Y para que el plan estratégico se cumpla, el plan operativo tiene que ser cumplido, porque el plan operativo es la materialización de las actividades que enfoca, o del camino que enfoca la estrategia. Como tal, uno coloca objetivos. Estos objetivos tienen varias características, pero la forma de medir hay una forma cuantitativa y otra cualitativa. La forma cuantitativa es la que se mide con indicadores, que es lo que más conocemos quizás. Indicadores de resultado y indicadores de desempeño. El indicador de resultado, ¿qué es lo que mide? Mide el resultado que se quiere del objetivo. O sea, qué resultado me tracé, la meta, para saber si el objetivo se cumplió. O sea, mide qué proporción, qué porcentaje del objetivo, por decir un número, he podido alcanzar. Y el de desempeño mide la actividad. O sea, esta actividad que me permite alcanzar ese objetivo, cuánto le he cumplido. Prácticamente es no solamente medir las cosas correctas, sino hacer las cosas correctas, sino cuán correctamente estoy haciendo esas cosas correctas. Prácticamente eso es. Y en el caso de la parte cualitativa, la parte cualitativa, lo que se mide es lo que se trata en este aspecto es de aprender. Uno toma lo que va sucediendo en el plan operativo y va tomando lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas son observaciones que uno tiene, son deficiencias que uno ve, que quizás no las vio antes, o las vio pero le dieron un resultado no esperado o diferente, y eso lo lleva como una lección aprendida y lleva a sugerir al nivel estratégico, al planeamiento estratégico, a que se cambien las cosas. Esas son las formas, una de asegurar y la otra de ir midiendo poco a poco. Sheila Cueva nos pregunta, ¿qué tanto repercute o a qué niveles repercute la corrupción en el planeamiento estratégico? ¿La implementación del sistema antisoborno podría sumar? Bueno, el tema de corrupción ya estamos hablando de otro nivel de cosas. En realidad, la corrupción no tiene relación directa con el planeamiento estratégico. Pero si queremos queremos ponernos a pensar y queremos ponernos a analizar y queremos buscarle alguna razón de relación directa o indirecta que podría haber, el planeamiento estratégico permite ordenar un camino hacia un futuro único. Permite determinar actividades que el planeamiento operativo lo va a llevar a ejecutar. Si todo está pensado, si todo está programado, si todo está bien estructurado, entonces no tendría, y todos caminan con la misma voluntad sobre ese mismo futuro, entonces la corrupción, en mi punto de vista particular, estaría de lado. Pero al final, el tema de corrupción se trata de personas, ¿no? Al menos yo lo veo así. Si la persona quiere corromperse o quiere ser corrupta, lo va a hacer. El tema es que la estructura y la estrategia que uno aplique
tiene que analizar esto. Como parte del proceso de planeamiento, eso sí, ahí sí vamos a que la corrupción sí se toma en cuenta. Cuando uno hace un proceso de planeamiento, la corrupción es parte de los problemas o riesgos que se le pueden presentar a esa estrategia que estamos trazando. Entonces uno tiene que saber cuantificar los datos, ¿no? Y eso, ¿quién lo soporta en realidad? ¿No? Hay mucha gente que no lo entiende. Lo soporta las direcciones nacionales de inteligencia de los estados, porque las direcciones nacionales de inteligencia de los estados no solamente ven el problema de la parte de seguridad o de espionaje, eso es simplemente es una mala percepción. Las direcciones nacionales de inteligencia, que es análisis de información, proveen conocimiento a todo el aparato del Estado completo, inclusive a las empresas que les interesa, que están encaminadas al futuro del Estado. Ese aparato es el que viene a analizar, viene a dar los datos, ayudan los think tank, que lamentablemente acá en el Perú son pocos los think tank, y ayudan otros grupos que pueden hacer análisis y que colaboran y cooperan con estos problemas que se les podrían presentar, y es un problema que sí tiene que ser manejado de alguna forma por la estrategia, ¿no? Básicamente, esa es la respuesta. Ángel nos pregunta, el tema del fraccionamiento interno de las instituciones. Hoy desde órganos como el Congreso tenemos problemas de coordinación. Lo mismo sucede a distintos niveles como los organismos o gobiernos regionales y municipales. ¿Cómo lidiar con ese tipo de dificultades? Bueno, efectivamente, como Ángel lo ha dicho, uno de los problemas que se tiene en las entidades públicas, en el sector público, es esta ausencia o limitada coordinación en la coordinación o articulación que se da entre diferentes, digamos, unidades. Logística no coordina, no articula, no coordina con presupuesto no coordina con planeamiento. O sea, existe efectivamente ese problema porque las entidades públicas funcionan como compartimientos estancos, de manera muy aislada unas de otras. Lo que hace logística no necesariamente sabe presupuesto y así entre las diferentes unidades. Entonces, es importante que en el momento, digamos, del planeamiento, como habíamos dicho y ya lo ha mencionado también Luis hace un momento, tenemos que ver el tema de la estrategia. Cuando hablamos de la estrategia considera definitivamente el tema de la coordinación y articulación como uno de los aspectos fundamentales para que pueda darse un correcto planeamiento, una correcta articulación, una correcta, digamos, coordinación entre las diferentes unidades, entre los diferentes, incluso, tomadores de decisiones, tanto a nivel intersectorial como a nivel intrasectorial. Como menciona la profesora Patricia, estrategia es pensamiento y acción. Eso es lo que es, pensamiento y acción. No solamente es una sola cosa, no solamente es planeamiento. El planeamiento estratégico es lo que viene después de la estrategia. Estrategia es pensamiento y acción. Henry Mintzberg decía que el problema que tenemos en las administraciones es que nos hemos preocupado mucho del planeamiento estratégico y no del pensamiento estratégico. Entonces, el pensamiento estratégico es la estrategia, pensamiento y acción. Uno analiza, piensa, determina, ubica, encuentra y proyecta. Y la acción, la estrategia de acción, se ocupa de alcanzar eso que proyectó con esa misma estrategia. Y ahí entra, ¿qué? La coordinación, la dirección. La dirección siempre tiene que ser centralizada. ¿En quién? En quien rectora la estrategia, en quien la dirija. Y tiene que ser coordinada entre todos aquellos que están por debajo de esa estrategia y que van a ejecutar estas actividades para poder alcanzar ese futuro. Tienen que articular, se les llama coordinar, de diferentes temas, pero la cosa es que tienen que comunicarse para que lo que hagan no entorpezca al otro. Al contrario, coopere, colabore y caminen siempre hacia ese futuro. Así es como se logra, no existe otra forma. Hay un aspecto importante de la estrategia también. Cuando uno hace la estrategia y determina una estrategia para alcanzar y proyecta un futuro, lo primero, al hacer un análisis interno de la situación, a uno lo llaman el análisis del entorno
que engloba para mí el todo, inclusive el interno, otros lo llaman el entorno, para separar un poco, pero es un análisis de adentro y de afuera, de todo. La estrategia tiene que pensar en si es necesario reestructurar la organización. Porque si uno agarra y decide una estrategia, sobre todo para una nación, y esta estrategia no comulga o no se acomoda o sea, la organización existencial que existe, no se acomoda a esa estrategia, entonces nunca va a haber coordinación, porque tiene que acomodarse, ¿no? Es algo justamente de esta parte que hablan que en otros ámbitos se conoce como comando y coordinación, comando y control en la parte militar, control y coordinación en la parte no militar. Inclusive los Juegos Panamericanos han tenido esto con un sistema de control y coordinación y comunicaciones para poder sortear problemas. Este es uno de los aspectos que también nosotros vamos a enfocar cuando hablamos del planeamiento, en el diplomatura de planeamiento estratégico, cuando hablamos del planeamiento integral desde el análisis hasta el éxito o de la estrategia al operativo, ¿no? Eso es un poco lo que se va a hablar. Y solo digamos, quiero añadir un punto. Cuando hablamos, normalmente a veces hablamos nosotros de coordinación y articulación como si fueran sinónimos. No, coordinación y articulación no necesariamente son sinónimos. Cuando hablamos de coordinación, nos estamos refiriendo con quién yo hablo, con quién yo coordino. Pero la articulación es la forma en la cual vamos digamos, a coordinar. No es lo mismo. Coordinar es con quién lo voy a hacer. Y articular es la forma que lo voy a hacer. Quería aclarar eso. Javier Celis nos pregunta, ¿cómo se puede lograr que el siguiente gobierno continúe un proyecto a largo plazo? Ese es uno de los más grandes problemas que tenemos. Bueno, lamentablemente lo que pasa es que efectivamente cuando hay un nuevo gobierno, cuando entra una nueva gestión y todo lo que se estaba avanzando se detiene. Se detiene porque la mirada que se tiene también es una mirada cortoplacista, no es una mirada a largo plazo, no es una mirada prospectiva, no es una mirada de acá a 30 años, 40 años, y no solo eso, es una mirada solo de gobierno, no como Estado. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que se tiene que entender. Se tiene que trabajar con una mirada prospectiva, se tiene que planear, se tiene que empezar a generar incluso políticas públicas con una mirada prospectiva a largo plazo, no solo el periodo de gobierno que entra la nueva gestión. Bueno, efectivamente, justamente esto coincide un poco con la pregunta que estaban haciendo en línea y casi no la escuchamos, pero hablaba algo de 50 años, de cómo se logra un poco esta pregunta. Primeramente, una estrategia traza un horizonte. En este caso de Singapur lo trazó en 50 años, que es normalmente lo que se consigue en los estados, así se cambian, se transforman. ¿Por qué? Porque es una transformación. Si yo estoy logrando algo a un plazo corto o a un plazo inmediato, ¿no? Es menos años, pero eso está contenido dentro de un plazo largo. Cuando uno quiere transformar algo, requiere esa cantidad. Estamos hablando de 5 generaciones. Son 5 generaciones, o sea, y estamos hablando para nuestra realidad de 10 gobiernos. Pero cuando uno proyecta un horizonte, analiza todo eso y proyecta el horizonte. Definitivamente los cambios sustanciales se logran a largo plazo. ¿Cómo lograr, en realidad, para que se respete el largo plazo? Depende de voluntad, ¿no? Lo teórico, lo ideal, es que haya un organismo que establezca un futuro único y que todo aquel que ese futuro único es aceptado por una nación entera, ¿no? Entonces, si es aceptado por una nación entera, todo aquel que entre a gobernar, es lo ideal, es lo que digo, tiene que tomar ese mismo futuro. En nuestro Perú tenemos el Acuerdo Nacional que establece ya, a pesar de que muchas opiniones cayan, establece un camino, orienta un camino. Hay un centro de planeamiento que orienta un futuro. Lo importante es que todos caminen hacia ese futuro y al menos ahí alguna vez yo puedo opinar directamente y de que yo he visto que sí, hay gobiernos que sí caminan dentro de este camino de política general o políticas generales.
Pero el problema, en realidad, no podemos acusar a la persona de turno que gobierna. Yo los invito a que ustedes entren a internet y busquen HOSFEDE, HOSTFEDE, no estoy haciendo propaganda, HOSFEDE es una organización que hace un análisis cultural de todos los países y lo hace desde hace muchos años y lo va actualizando. En ese análisis cultural uno de los aspectos que ve es cómo se organizan esos países y cómo toman decisiones en función de la cultura. Ustedes van a ver ahí los indicadores de Perú, y Perú, en el manejo de incertidumbre, que es lo que se maneja en planeamiento estratégico, está bien bajo. El indicador es de 0 a 100, donde 100 es aquel que no puede manejar, aquella cultura que no puede manejar la incertidumbre, y 0 es aquel que prácticamente son adivinos. Por supuesto, no hay nadie que tiene 0. El Perú está en 83, 85, si no me equivoco. Y Singapur está en 8. 8. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos visualizan, tienen una capacidad de visualización muy buena, y lo más importante en un planeamiento estratégico, en una estrategia tan importante como la visualización, es la acción. O sea, cómo me organizo para alcanzar eso, la transformación, ¿no? Y el otro aspecto que mide HOSFEDE también es la capacidad de pensamiento a largo plazo, en una medición de 0 a 100, donde 100 es el que está más a largo plazo y 0 es el que prácticamente solamente piensa en el plazo inmediato. Nosotros estamos, no me acuerdo exactamente el orden, pero estamos por el orden bajo, y estamos bajos, que somos cortoplacistas, y eso está fundamentado en estudios que son repetitivos y se han hecho sobre análisis cuantitativo estadístico, que siempre es importante porque esos datos objetivos siempre son importantes para saber dónde ver, ¿no? Justamente una de las formas de arreglar esto es en la parte de formación, de capacitación educativa, y eso es algo de lo que se persigue con programas como el que estamos hablando hoy en día de la Universidad Católica. La última pregunta, lo dice Eric Bautista. ¿Cuáles son o podrían ser las principales barreras que existen en el sector público para poder cumplir con los desafíos del gobierno al 2030? Bueno, lo habíamos mencionado justo en las diapositivas que presentamos. Hay varios desafíos que tenemos ahí, y uno de ellos son el no contar, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, el de adolecer de manuales o guías que contengan una metodología para el diseño, formulación e implementación, ¿no? Para enseñar cómo se realiza el planeamiento en todos los niveles, o sea, en los 3 niveles de gobierno, nivel nacional, regional y local. No existen esos elementos orientadores que permitan tener claridad sobre el tema. No existen, si bien es cierto, hay un esfuerzo bastante grande que ha hecho el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, pero todavía resultan siendo insuficientes. Entonces, uno de ellos es ese, contar con estas guías para poder, digamos, tener un poco más de claridad sobre el tema. El otro tema, como bien dicen, es una fuerte voluntad política. La voluntad política es fundamental para poder saber primero a dónde queremos ir, y segundo, lograr esos objetivos y metas que nos hemos trazado como país. Entonces, en ese sentido, esta voluntad política al más alto nivel también tiene que ser acompañada de una voluntad administrativa que también operativice esta, digamos, voluntad política, estratégica. Tiene que haber una voluntad administrativa que operativice lo que se está acordando, lo que se está proponiendo, lo que se está planteando. Y el otro aspecto fundamental es esta mirada del todo, de una manera, esta mirada integrada del territorio, esta mirada integrada de la realidad, no solo mirar un solo aspecto. Es importante mirar el mapa, tomar decisiones en función a un enfoque territorial, que ya se ha empezado a hacer, pero tenemos que continuar haciéndolo mucho más, con más énfasis, y se tiene que mirar el mapa para poder saber qué es lo que tenemos, cómo podemos organizarnos con lo que tenemos, y que a lo que tenemos, a los recursos que tenemos, a cuál le podemos sacar mayor potencial. Abogando un poco más a la toda académica, haciendo una aproximación académica y una opinión particular, cuando uno quiere, en este caso de nuestra realidad nacional,
cómo hacer para alcanzar el futuro que se ha proyectado. Definitivamente, si nosotros leemos y vemos en la página del CEPLAN, vemos el futuro proyectado en la imagen futuro del 2030, y ya está la imagen a 2050, pero la vemos, y uno comienza a ver, porque esa imagen futuro es una foto a donde quiero llegar al final. Entonces, uno comienza a pensar, y si ya vamos a cumplir casi 200 años y no hemos alcanzado eso, entonces, ¿estamos caminando bien? Ahí viene el tema de estrategia, del análisis, como se dice, del entorno. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Diría yo, quizás simplemente como una opinión académica, porque es un problema bastante complejo. Se trata, les decía yo, un tema cultural, quizás. Pero la otra vez escuchaba a una persona, no recuerdo el nombre, que hablaba, si el Perú es un conjunto de necesidades, esas necesidades tienen que ser vistas como oportunidades. Así que nadie puede decir que no hay oportunidades para cambiar, porque necesidades hay muchas. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Partiendo, como decíamos, ¿qué hizo Singapur? Por poner un ejemplo, como lo hizo Estonia, como lo hicieron muchísimos países que se desarrollaron en 50, Corea del Sur, en 50, 60 años. Irlanda se desarrollaron bastante. ¿Qué es lo que hicieron? Simplemente proyectaron ese futuro y se hicieron una reestructuración organizacional. Peter Drucker es el padre, es uno de los padres de estrategia, uno de los grandes teóricos de estrategia. Él siempre, es una de las cosas que decía Peter Drucker, ya falleció, si no me equivoco, sí, ya falleció. Él decía, la estrategia obliga a un cambio organizacional. No se puede alcanzar algo si no reestructuro el cómo estoy. Decía él también, si yo quiero proyectar un futuro, tengo que cambiarlo, o sea, alcanzarlo. Yo tengo que crearlo, ese futuro. Esa creación entra no solamente de la proyección, sino también de hacer un análisis y reestructurarse. Eso podría ser un camino, y esa reestructuración tiene que ser estratégica. Si es estratégica, habíamos dicho, dos dimensiones, horizontal y profunda. En este caso tiene que ser profunda, al mínimo nivel, y poner en la posición las herramientas que tenemos nosotros. Tenemos una herramienta que lo usan las grandes potencias, que son sus organizaciones de análisis de información. Inclusive Brasil, a su dirección de inteligencia, le cambió análisis de información. Lo repito esto porque es algo que nos permite, porque son un grupo de gente que son analistas preparados de diversas profesiones, que se preparan para analizar, estructurar datos y determinar qué podría suceder. Ese grupo humano, que son peruanos, ellos son los que ayudan normalmente a las naciones a encontrar y proyectar sus futuros, y cuando están ejecutando, lo ayudan a caminar por pies seguros, tanto para el tema de seguridad como para el tema de oportunidades que se le puedan presentar. Lo otro, que lo ha mencionado Patricia también y lo mencionamos en la exposición, es encontrar una ventaja competitiva. Todos los estados, todas las naciones que han alcanzado su desarrollo, lo han hecho a través de planeamiento estratégico y han ubicado y han potenciado cuáles son sus ventajas competitivas y han identificado cuáles son sus debilidades y han visto cómo cambiarlas para que no los afecten en su futuro, qué hacer, y han potenciado sobre una ventaja competitiva. Nuestro país tiene muchísimas ventajas. Creo que Singapur tenía solamente una sola ventaja, que era sus puertos profundos. Se hizo el hub marítimo del mundo, lo logró y cambió su futuro en ese sentido. Nuestro país tiene muchísimas cosas sobre las cuales puede soportar un futuro. Depende simplemente de querer hacerlo y volvemos a lo que es voluntad. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Los invitamos a inscribirse para poder tener mayor información de la que nosotros les hemos podido brindar ahora, a inscribirse en la Diplomatura de Planeamiento Estratégico en el Sector Público. Las inscripciones, señores, están abiertas. Empieza el 27 de agosto y son 144 horas académicas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.